Esta noche, en Julio, Atmósfera Paranormal, historias de terror de la mano peluda, una presencia que surge en silencio. Le mandamos un saludo a nuestro suscriptor, Gigar. Él nos escucha desde Costa Rica. Historia 1. Me desperté con la sensación de que algo me estaba tocando el pie. Abrí los ojos de golpe y vi una sombra moverse debajo de la cama. El sonido de uñas largas raspando el piso me hizo sentir miedo. Vivo en una casa antigua, en la colonia industrial, en la Ciudad de México. La heredé de mis abuelos y desde niño escuchaba las leyendas de la mano peluda. Nunca creí en ellas hasta que viví lo que les voy a contar. La casa es oscura, con pasillos estrechos y muebles viejos que truenan con cualquier movimiento. Al principio pensé que eran ruidos normales de una casa vieja, pero pronto me di cuenta de que no era así. Todo empezó con golpes, quedos en la pared, como si alguien raspara del otro lado. Después vinieron los pasos en el pasillo, y eso, que yo estaba solo en la casa. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché algo arrastrándose abajo de la cama. Pensé que era un ratón, pero el sonido era demasiado fuerte. Lo peor fue cuando las cosas comenzaron a aparecer en otros lugares que no las habíamos dejado. El control de la televisión amaneció en el baño. Mis zapatos, que siempre dejaba acomodados, aparecían volteados hacia la puerta. En ese momento supe que algo extraño estaba pasando en la casa. Una madrugada escuché voces muy quedas, como si alguien intentara hablar sin tener voz. Me levanté y fui a la sala. La luz del poste de la calle entraba por la ventana y en el reflejo vi algo imposible. Una mano grande, cubierta de pelo oscuro, apoyada en el sillón. Me acerqué y la mano desapareció. Revisé todo, incluso debajo del sillón, pero no había nada. Sin embargo, el cojín estaba hundido, como si alguien se hubiera sentado ahí mismo. La siguiente noche decidí quedarme despierto. Preparé café y me senté en la cocina. A las 3 de la mañana escuché un golpe en la puerta de mi cuarto. Corrí y la abrí de rápido y lo que vi me paralizó. Una mano peluda salía muy despacio de abajo de la cama, los dedos largos, torcidos, las uñas amarillentas raspando el piso. Se movía como si buscara algo o alguien. Retrocedí, pero la mano avanzaba más, hasta que casi todo el brazo quedó expuesto. No había cuerpo, solo ese miembro grotesco que parecía tener vida propia. El olor era insoportable, como carne podrida. Sentí que la mano me estaba mirando, aunque no tenía ojos, y entonces se levantó como si quisiera tocarme el rostro. Grité y corrí hacia la puerta principal. Salí a la calle temblando. Regresé al amanecer. La casa estaba totalmente tranquila. Todo parecía normal, excepto por una marca en el piso. 5 huellas de uñas dirigidas hacia la cama. Desde esa vez ya no puedo dormir más de 2 horas seguidas. Cada vez que cierro los ojos, siento que algo me roza el pie, como si la mano peluda
todavía me estuviera buscando. Pero lo peor de todo es que ya solo no la veo en mi cama. La he visto reflejada en los vidrios del metro, en la ventana de un taxi, incluso en la pantalla apagada de mi celular. Ya no sé si está detrás de mí o adentro de mí. La mano peluda regresa con relatos que estremecen. Suscríbete, deja tu like y activa la campanita. Escribe en los comentarios qué parte te dio más miedo y recuerda darle hype al video. Historia 2. Eran las 2 de la madrugada cuando escuché mi nombre en la radio apagada. No había música, no había voces, pero alguien me llamó desde ese radio viejo que llevaba años sin conectarse. Esto lo comparto porque no sé qué pasó esa noche. Vivo en un departamento pequeño, en la colonia Doctores, en la Ciudad de México. Siempre me ha gustado escuchar programas nocturnos de misterio y por eso tenía esa radio antigua que heredé de mi padre. La ironía es que fue precisamente esa radio la que me conectó con algo que nunca debí escuchar: la mano peluda. Todo comenzó cuando una madrugada la radio se encendió sola. La perilla estaba rota y yo no la había tocado. La estática llenó el cuarto y entre el ruido escuché una voz distorsionada. ¿Me escuchas, Mauricio? Me quedé sin poder moverme. La voz era horrible, profunda, como si viniera de un lugar frío. Pensé que era una interferencia, pero entonces escuché un golpe abajo de la mesa donde estaba la radio. Me acerqué y vi algo imposible. Una mano peluda, grande, con uñas largas, saliendo poco a poco de la sombra. Se movía como si buscara el cable de la radio, como si necesitara conectarse. Retrocedí, pero la voz siguió. No apagues, no te vayas. Cada noche la radio volvía a encenderse sola y cada vez la mano aparecía más cerca. Primero abajo de la mesa, luego en el sillón, después en el marco de la puerta, siempre acompañada de esa voz que repetía mi nombre. Lo más extraño era que la voz sabía cosas de mí. Me decía dónde había guardado mis llaves, qué había cenado, incluso mencionaba recuerdos de mi infancia que nadie, absolutamente nadie, más conocía. Una madrugada decidí enfrentarla. Me senté frente a la radio y esperé. A las 3 en punto, la estática se transformó en murmullo. ¡Mírame! La luz del foco parpadeó y entonces la vi claramente, la mano peluda, apoyada sobre la mesa, moviéndose, como si tuviera vida propia. Los dedos se doblaban hacia mí, las uñas raspaban la madera, dejando marcas. La voz salió fuerte del aparato. Si me tocas, nunca estarás solo. Sentí un impulso extraño, como si algo me obligara a acercarme a la mano. El aire estaba frío y el olor era tremendamente insoportable. Mezcla de tierra mojada y carne podrida. Cuando estuve a centímetros de tocarla, la radio emitió un grito aterrador. La mano se levantó y golpeó la mesa con fuerza, como si
quisiera arrastrarme hacia la sombra. Corrí muy fuerte, no sé cómo lo hice, pero salí del departamento. Pasé la noche en la calle, temblando, y cuando vi que empezaba a amanecer, regresé esperando que todo estuviera tranquilo, pero la radio estaba encendida y sobre la mesa las marcas de las uñas seguían allí, profundas, imposibles de borrar. Y ahora, cada vez que intento dormir, la radio vuelve a prenderse. La voz me llama, me recuerda cosas que ni yo había pensado en años. Ya no necesito la radio para escucharla. Ahora, la voz me habla directamente al oído, y cada vez que volteo para ver quién es, veo esa mano peluda apoyada en el respaldo de mi cama, esperando que la toque. La mano peluda regresa con relatos que estremecen. Suscríbete, deja tu like y activa la campanita. Escribe en los comentarios qué parte te dio más miedo y recuerda darle hype al video. Historia 3. Estaba revisando documentos en el archivo del trabajo cuando sentí que algo o alguien me tocó por la espalda. Volté de inmediato, pero el pasillo estaba vacío y sin embargo, una huella de uñas quedó marcada en el estante que estaba todo polvoriento. Me llamo Héctor, trabajo como auxiliar en una oficina en la Ciudad de México. El edificio ya está viejo, con sótanos llenos de cajas y carpetas que nadie, absolutamente nadie, ha abierto en décadas. Esa noche me tocó quedarme solo para organizar expedientes. Nunca imaginé que allí, entre papeles olvidados, iba a encontrarme con la presencia de la mano peluda. Al principio, fueron ruidos muy quedos, golpes en las cajas, como si alguien las moviera desde adentro. Después, un olor bien raro, una mezcla de como cuando huele feo a caño y carne rancia. Así empezó a oler el sótano. Seguí trabajando, pero cada vez que pasaba por un pasillo, sentía que alguien me observaba. En una ocasión, al abrir una carpeta, encontré adentro un mechón de pelo oscuro, grueso, como de animal, pero estaba pegado con grapas, como si alguien lo hubiera archivado allí a propósito. Esa noche, mientras acomodaba cajas, escuché una voz. No supe de dónde venía, pero decía Héctor. Era una voz extraña, como salida de una garganta seca. Volté buscando quién había hablado y vi algo que hizo que no me pudiera mover. Una mano peluda, enorme, asomándose desde la parte baja de un estante. Los dedos largos se movían, como tocando el aire. Retrocedí, pero la mano avanzó más, apoyándose sobre el piso. Las uñas dejaron marcas en el piso, como si fueran cuchillos. Intenté convencerme de que era mi imaginación, pero al otro día, cuando regresé al archivo, las marcas ahí estaban todavía. En la tercera noche me dio más miedo. El sótano estaba en silencio hasta que escuché cómo le pegaron a la puerta. Corrí para ver quién era, pero no había nadie. Cuando regresé, las cajas estaban abiertas y en medio del pasillo, la mano peluda me esperaba. Se movía sola, arrastrándose hacia mí, los dedos torcidos
golpeando el piso como patas. El olor era insoportable y cada vez que caminaba, la voz la escuchaba en mi cabeza. No salgas, no huyas. Me quedé sin poder moverme por el miedo. La mano se levantó como si me quisiera tocar la cara. Sentí un fuerte frío y por un instante pensé en dejar que me alcanzara. Pero entonces la luz del sótano parpadeó y vi claramente que no había cuerpo, no había sombra, solo esa mano aterradora, viva, tratando de agarrarme. Grité y corrí hacia las escaleras. No sé ni cómo le hice ni nada, pero subí, dejando todo atrás. Al otro día, el archivo estaba cerrado con llave, como si nadie hubiera entrado en semanas. Pero en el piso, justo frente a la puerta, había 5 marcas de uñas muy profundas, dirigidas hacia afuera. Ahora, cuando bajo al sótano, siento mucho miedo y siento que me tocan la espalda como si alguien me siguiera. Pero lo más feo del caso es que ya no solo ocurre en el trabajo. Hace 2 noches, mientras estaba durmiendo en mi casa, desperté con la misma sensación. Prendí la luz y vi esas marcas de uñas en el piso de mi cuarto. Antes de irnos, recuerda que la mano peluda sigue acechando, incluso cuando la pantalla se apaga. Déjame en los comentarios desde dónde nos escuchas y comparte tu experiencia. Y recuerda darle hype al video. Yo soy Julio y esto es Julio, Atmósfera Paranormal.